Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 2. Esta parada es Resentimiento, estación Resentimiento. Las puertas están a tu derecha. Un silencio sofocante fluye a través del metro. Estoy contribuyendo a este silencio también. Aunque ya conozco esta historia de terror, soy el tipo de persona que se asusta solo por la miniatura cuando aparece un vídeo relacionado en YouTube. Inmediatamente hago clic en no me interesa. ¿Y ahora tengo que sobrevivir en esta historia de terror? Solo mátenme ya. Eso sería una misericordia. Ni siquiera tengo la energía para entender lo que está pasando. Presione mi cara entre mis manos, queriendo negarlo todo. Entonces, sucedió. Parpadear. Primer puesto, caja de mercancía real de registros de exploración oscura. Levanté la cabeza. Algo así como un bloc de notas volaba en mi campo de visión. Podía verlo ya sea que tuviera los ojos abiertos o cerrados. Parecía un pedazo de papel arrancado de un bloc de notas y doblado, revoloteando. Espera. Parece que nadie más lo está viendo. Rápidamente cerré la boca. Sería una estupidez llamar la atención sobre mí, estando en esta situación. En lugar de eso, presioné discretamente con mi mano el bloc de notas que tenía frente a mí, tratando de no parecer demasiado incómodo. ¡Alerta! Increíblemente, el bloc de notas se movió como si se estuviera desplegando, buscando algo pequeño. Rápidamente lo cubrí con mi mano, como para ocultarlo. Era un pop socket. Un pop socket negro muy simple que no tiene nada destacable excepto un símbolo con la letra X de color dorado en el centro. Pero solo con ese diseño me di cuenta de lo que era este pop socket. Es la mercancía. Uno de los productos vendidos en la tienda temporal Registros de Exploración Oscura, que había visitado justo antes de despertar en esta extraña situación. Fue uno de los artículos que compré hoy. Con manos temblorosas, lo recogí. En la historia, ¿qué función tenía nuevamente este objeto? Pop socket conmemorativo. Artículo de clase C que aparece en Registros de Exploración Oscura. Cuando se conecta a un teléfono inteligente, muestra el texto que recuerda en un formato de página claro y organizado. Un artículo estándar para los empleados de 9º nivel de la Oficina de Gestión de Desastres Sobrenaturales del Ministerio del Medio Ambiente. Muestra los recuerdos como texto. Esto significa, quizás, con las manos temblorosas. Retiré el adhesivo del pop socket y lo pegué inmediatamente a mi teléfono inteligente. En el momento en que lo hice, el texto disperso que recordaba vagamente de Registros de Exploración Oscura se materializó claramente en la pantalla de mi teléfono en forma de páginas. Registros de Exploración Oscura / Historia de Terror. Bienvenido a Transporte del Abismo. Una historia de terror que aparece en Registros de Exploración Oscura. Soñar despierto Inc. Código de identificación. Cutter D16. Una etapa de oscuridad de clase D inicial con requisitos de escape abrumadoramente difíciles. Una historia de terror notoriamente descabellada. Representa al equipo de exploración de campo. Los registros de exploración indican un total de hasta 56 entradas. Entonces esto significa, ¿realmente funcionó el producto que compré? Ahora que lo pensaba, la caja de mercancía negra que había estado descansando en mi regazo había desaparecido sin dejar rastro. Entonces esa caja de mercancía se convirtió en un bloc de notas. ¿Qué clase de situación loca es esta? Aún así, ciertamente es ventajoso para mí. El universo de historias de terror en el que he entrado, registros de exploración oscuras. ¿Sabes cuántos veteranos de Internet han dado su creatividad basándose en esto? Hay literalmente cientos de historias de terror. Por supuesto, es difícil recordarlos todos, como si estuviera hojeando un libro en mi mente. Además, estas historias no te dicen directamente cómo sobrevivir. Hay que inferir en las respuestas correctas de las historias, lo que hace que sea aún más difícil descubrir las cosas en situaciones nuevas. Pero si puedo comprobar el texto de lo que he leído de una vez. Si eso es posible, lo primero que necesito ver es casos de escape anteriores. Inmediatamente me desplacé hacia abajo en la página wiki.
Leí rápidamente la sección 3.2 registros de exploración y luego llegué a una conclusión. Lo tengo. Encontré la respuesta para la estación en la que necesito bajarme. Pero hay un problema. Me giré para mirar a los demás que estaban conmigo en el vagón del metro. En total éramos 8 jóvenes nuevos contratados, incluyéndome a mí. Las personas que habían entrado en pánico después de presenciar 2 desmembramientos en vivo estaban comenzando a recuperar la compostura y a hablar. El nombre de esa estación, resentimiento, suena como el tipo de resentimiento que siente la gente cuando está enojada, ¿verdad? Sí. Ah, no tengo señal, no tengo datos. ¿En serio? ¿Qué está pasando? Sí. ¿Cómo puedo convencer a estas personas desconocidas y poco confiables para que se bajen conmigo en la estación correcta? De alguna manera, necesito lograr que la mayor cantidad de gente salga conmigo. Apreté el puño. Desarrollé de repente un noble sentido del deber, sintiendo que estos extras que están destinados a morir en este mundo de historias de terror son personas reales cuyas vidas necesito salvar. Bueno, claro, puede que me sienta, así como ser humano, pero esa no es mi principal prioridad. La verdadera razón por la que estoy tan desesperado es: no puedo salir solo. Así es. Muchas de estas estaciones son simplemente una locura. Unos ejemplos: caminar solo a través de a una estación llena de ojos. B, una estación envuelta en la oscuridad. C, una estación que está al revés. Solo de imaginarlo me hace sudar y probablemente terminaría arrastrándome en 4 patas, aterrorizado. Hay una probabilidad del 90% de que me desmaye antes de llegar a un lugar seguro. De ninguna manera. Por favor, sálvenme. Tengo que convencerlos de alguna manera. Abrí la boca para hablar, pero rápidamente la cerré. Aún así, decir algo como fenómenos sobrenaturales u oscuridad sería una estupidez. ¿Quién querría creer que está atrapado en una situación sacada de una historia de terror? O bien se negarían a creerlo y se burlarían de mí, o bien lo creerían y entrarían en pánico aún más. Poco a poco, primero necesito generar confianza. Al menos una persona. Si puedo convencer a 1 o 2 personas, la mentalidad de los demás cambiará y les resultará más fácil seguirme. Veamos, alguien que parezca necesitar ayuda, o una pista para construir una conexión. Ja, esto parece una historia de terror de YouTube. Encontré uno. Mencionaste una historia de terror. Ah. Una mujer de cabello corto y comportamiento tranquilo asintió levemente, luciendo un poco nerviosa. Sí. A veces veo historias de terror en YouTube, y esto me recuerda a una. ¿Podrías contarme más? Esto no parece una situación normal, así que probablemente sea mejor compartir la información que tengamos. No es realmente información, simplemente parece ser sacado de una historia de terror. El aula se convirtió de repente en un metro, y la gente murió así. Su rostro se puso ligeramente pálido, probablemente recordando el insólito desmembramiento que había ocurrido momentos antes. Lo comprendo. Yo también quiero vomitar. Intentemos borrarlo de nuestras mentes lo más rápido posible. Ah, lo siento. No quise decir eso de repente. No, a mí me pasa lo mismo. Me cuesta pensar con claridad con todo lo que está pasando. La mujer soltó una risa débil. Pareces que lo estás manejando de manera más racional que cualquiera de aquí. Eso es solo porque aún no me has visto desmayarme del pánico. Y sorprendentemente, en ese momento, alguien más se me acercó. Por una muy buena razón. Estaba sentado a mi lado antes, ¿verdad? Era un hombre de cabello rizado que parecía bastante inocente. Ahora que lo pienso, él estaba sentado a mi lado en el salón de conferencias hace un momento. Parecía que este nuevo empleado no participaba en las conversaciones que teníamos a nuestro alrededor. Se frotó la nuca y miró a la mujer con la que hablaba y a mí antes de extender la mano como si quisiera estrecharme la mía. Mi nombre es Baksaeon. Casi me olvidé de estrecharle la mano por un momento. ¿Baksaeon? Es un personaje con nombre. Registro de exploración oscura // Soñar Despierto Inc. // Personajes. Baksaeon. Un trabajador de Soñar Despierto Inc. en Registro de exploración oscura. Rango final, jefe.
Número total de registros de exploración, 106. De estos, 17 son casos especiales registrados en la wiki. Apodo, Víbora. Era un trabajador que había aparecido varias veces en Registro de Exploración Oscura. Levanté la vista y miré al hombre de cabello rizado de aspecto algo tímido, dejando escapar un pequeño suspiro. Este tipo, es Baxaeon. Realmente no coincide con la imagen que tengo en mi cabeza. Aún así, me resultó extraño conocer en la vida real a alguien a quien solo había visto como un personaje de texto en un universo de historias de terror. Mientras tanto, la mujer de pelo corto que había mencionado por primera vez en las historias de terror también extendió su mano. Dada la situación, mejor nos presentamos. Soy Go Young-yew. Era un nombre que nunca había oído. Y si no sé el nombre real de un personaje, significa una de dos cosas. O bien se fue temprano después de manejar las historias de terror con relativa facilidad. O murió inmediatamente. Maldita sea. A veces, los empleados nombrados solo aparecen con apodos o nombres en código, pero en esos casos, sus personalidades son tan distintas que puedes identificarlos inmediatamente. Esto me inquieta. Rápidamente dejé esos pensamientos a un lado y oculté mi incomodidad. Soy Kim Soleum. Los apretones de manos fueron breves, y naturalmente, nos sentamos en los asientos del metro para continuar nuestra conversación. Mientras tanto, parecía que la gente que nos rodeaba había empezado a dividirse en grupos. Ah, esa gente. ¿Parece que intentan comunicarse con el vagón de adelante de alguna manera? Parece que sí. En esta historia de terror, está prohibido moverse entre vagones del metro. Como era de esperar, pronto dejaron de intentar comunicarse y regresaron, utilizando gestos con las manos para señalar su fracaso. ¿Qué hacemos? No podemos comunicarnos con el vagón de adelante. Y parece que se está desatando una pelea ahí arriba. A medida que la tensión y la ansiedad entre los pasajeros crecían, se escuchó otro anuncio en la estación. Pero esta vez, la atmósfera de la palabra clave era diferente. Está parada es Euforia, estación Euforia. De repente la multitud murmurante se quedó en silencio. Euforia. ¿No suena euforia un poco? ¿Positivo? Quizás. No. No puedes hacer un juicio tan simple aquí. Apreté los dientes al recordar los registros de exploración que acababa de leer. En esta historia de terror, los nombres de las estaciones cambian cada vez que aparecen. Por eso es imposible encontrar una frase o estación específica como bajarse en esta estación o esta estación es la respuesta en los casos anteriores para garantizar un escape. Pero se pueden identificar tendencias. Como esto. Registro de exploración oscura // historia de terror. // bienvenido a Transporte del Abismo. 3.2 registros de exploración, hasta 56 entradas. 1 estaciones con nombre de colores como rojo, amarillo, azul, éxito de escape de 2 personas, intento, estación azul. 2 estaciones con nombre de partes del cuerpo como brazo izquierdo, córnea, corazón, no se registró éxito de escape, intento, estación cóclea. 3 estaciones con nombre de que asesinos en serie como éxito de escape de 12 personas, intento, estación. 4 estaciones con nombres de años como 2008, 2012, 2016. No se registró ningún éxito de escape, intento, estación 2024. 5 estaciones nombres de enfermedades como asma, accidente cerebrovascular, glaucoma, éxito de escape de 3 personas, intento, estación fría. Ver. Incluso después de 56 casos, no hay conexión entre el nombre positivo de la estación y la probabilidad de escape. Pero la gente estaba a punto de bajarse en masa en la estación Euforia. Las puertas están a su izquierda. El paisaje del andén que nos recibió era luminoso y agradable, lo que aumentaba el problema. Maldita sea. El andén parecía limpio y luminoso, como una estación nueva en una ciudad recién desarrollada. Pude sentir que el estado de ánimo de la gente cambiaba en esa dirección. Ah. ¿Deberíamos bajar y buscar ayuda? Este lugar se ve normal. La multitud emocionada comenzó a reunirse cerca de las puertas, mirando hacia afuera. De ninguna manera. La cantidad de personas en mi grupo. Y mi estado mental después de presenciar esto. Maldita sea. Al final corrí y bloqueé las puertas de nuevo.
¿Qué está pasando? Esperen, por favor. Las puertas se están abriendo. ¿Estás seguro? ¿Cómo? ¿Estás seguro? Sí. O sea, ¿estás seguro de que este lugar es seguro? O al menos tienes una teoría sólida. Deliberadamente aparté la mirada. Creo que la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo en que esta situación parece una historia de terror. Go Yeon-yew, que había llamado la atención de todos con mis palabras, pareció sorprendida pero no se retractó de su declaración. Las puertas se cerrarán en 30 segundos. Una vez cerradas, no volverán a abrirse. Pero, ya sea en películas o en historias de terror, ¿alguna vez has visto que suceden cosas buenas cuando confías únicamente en la suerte o en una corazonada? Bueno, no, pero ¿realmente puedes arriesgar tu vida sin una deducción o teoría sólida? La gente ansiosa se detuvo por un momento, luego alguien gritó con frustración. Bueno, ¿tienes algunas deducciones sorprendentes? Este tipo lleva diciendo tonterías desde el principio. Oh, ya muévete. ¿Qué deducción? ¿Qué es esto? ¿Un concurso de preguntas? ¿Te dieron alguna pista o algo así? Sí. Te estoy dando una pista. Tomé aire. Entonces levanté la mano señalando hacia arriba. En la pantalla electrónica del metro, donde se encontraba el altavoz. Estoy hablando de los anuncios. Por favor, preste atención a los anuncios para que tenga un agradable viaje a su destino. Desde el principio, los anuncios del metro nos habían informado amablemente de ello. ¿No nos han estado diciendo todo el tiempo que escuchemos y sigamos los anuncios? Están siendo muy obvios. Con eso en mente, agregué mientras escuché el siguiente anuncio. Los pasajeros cuyo destino sea la estación Euforia deberán desembarcar de acuerdo con el anuncio. ¿Hay alguien aquí cuyo destino sea la estación Euforia? La gente se quedó paralizada. Bueno, suena como algo bueno, ¿verdad? La euforia es vivir la vida al máximo, ese es el objetivo de la vida, ¿verdad? Entonces, tu destino es la estación Euforia. Parecía que la mayoría de ellos sentían que algo no andaba bien. Pero algunas personas empezaron a enojarse conmigo. Oye, ¿tenemos algún destino concreto ahora mismo? ¿Por qué te entrometes como si lo supieras todo, si tú tampoco lo sabes? Si no podemos escapar por tu culpa, ¿vas a asumir la responsabilidad? ¿Asumirás la responsabilidad de todos? ¿Asumir la responsabilidad? Sí. ¿Qué? Asumiré la responsabilidad. Esa es una pregunta fácil. De todos modos, estaba planeando escaparme con ellos. Si se bajan aquí, es una respuesta incorrecta garantizada, después de todo. Así que mi respuesta no podría ser peor. Pero como no esperaban mi respuesta, se quedaron allí con la boca abierta, congelados en sus lugares. Verme adoptar una postura tan firme pareció conmocionarlos. Pude ver su lucha interna. Las puertas se están cerrando. Mientras tanto, las puertas se cerraron. Ah. Me hice a un lado. Unas cuantas personas que habían estado mirando las puertas cerradas con incredulidad se aferraron a ellas. Pero ya nadie me gritaba por bloquearlos. ¿Es esto suficiente? Me sentía algo aliviado cuando de repente oí un grito de pánico. Oye, todos los que estaban en el primer coche se bajaron. ¿Se bajaron todos? Inmediatamente miré más allá de la ventanilla del tren. No todos, pero sí unas 5 o 6 personas que parecían haber salido a la vez. Suspiro. Honestamente, no quería ver lo que está a punto de suceder. Pero necesitaba verlo para argumentar con coherencia después. Maldita sea. Conteniendo una maldición, miré por la ventana y mi visión se volvió ligeramente borrosa. Están corriendo. Los que habían bajado parecían haber decidido rápidamente irse. Vi 5 o 6 figuras corriendo hacia la salida del andén, en dirección a las escaleras. Pero ya era demasiado tarde. ¡Ah! El suelo del andén empezó a hervir con un tono amarillo y los pies de los corredores empezaron a hundirse en el suelo como si se derritieran. ¡Oro! Era una visión extraña, como si la parte inferior de sus cuerpos se estuviera convirtiendo en oro y fusionándose con el suelo. Gritaban y luchaban por correr, pero sus movimientos se volvían cada vez más lentos. Hasta que finalmente, sus cuerpos se desplomaron,
dejando solo sus mitades superiores, que cayeron hacia adelante en la base de las escaleras. Incluso aquellos se estaban convirtiendo en oro brillante. La forma más fácil de experimentar la felicidad. EWUK. MMPH. El tren ahora sale de la estación Euforia. Dentro del vagón del tren que partía, solo los sonidos de gente jadeando en estado de shock y sollozando llenaban el aire. Una de las personas que estaba a punto de bajarse me agarró desesperada y me preguntó: «Dijiste que asumirías la responsabilidad. ¿De verdad puedes garantizar nuestra seguridad?» Sí. Respondí con firmeza. Fue ridículo como la conversación había saltado hacia mí garantizando la respuesta correcta, pero honestamente, esa era la única respuesta que podía dar. Esto realmente es una locura. Mis piernas temblaban tanto que pensé que me desplomaría. La imagen de sus cuerpos inferiores desintegrándose seguía repitiéndose en baja resolución en mi mente, provocándome náuseas. Una cosa era segura. Incluso si sobreviviera a esto, no podría dormir esta noche. Durante todo esto, Baksaeon me habló con admiración. «Eres increíble, maestro». «Maestro». Oh, suelo llamar a la gente maestro cuando los conozco. Él sonrió torpemente y añadió: «No hay mucha gente como tú en estos días. Ya sabes, alguien que pueda decir con seguridad que está bien y que está mal, en lugar de hablar con términos vagos, creo que podría ser. Espero que el resultado coincida con tu confianza. Gracias por tu aliento, pero este no es el tipo de situación en la que palabras vagas o un discurso distante ayudarán. Si no conseguimos un buen resultado aquí, también estás muerto, ¿lo sabes?» Esperar. No, eso no está bien. Me había perdido algo mientras me quejaba de lo asustado que estaba. Si hay un registro de Baksaeon trabajando como empleado en registro de exploración oscura, eso significa que aprobó este examen de ingreso, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿no podría simplemente seguir a Baksaeon cuando se baje en una estación? Si me convenzo a mí mismo y a Go Yeon-yew, somos tres. Cuando alguien apoya activamente la baja, hay más probabilidades de que otros también lo hagan. Es realmente algo tan sencillo. Baksaeon. Sí. ¿Hay alguna estación en particular donde quieras bajarte? O sea, ¿hay alguna palabra o nombre que, al aparecer, te haga pensar, ¿debería bajarme aquí? De repente. Me gustaría escuchar las opiniones de todos. Baksaeon pareció reflexionar por un momento antes de encogerse de hombros. La verdad es que no. No entiendo mucho de esto. Ya veo. Entonces, todavía no tiene una idea clara. Asentí con indiferencia. En cualquier caso, me pareció una buena idea, así que iba a estar pendiente. Din. Atención pasajeros. Este es un anuncio del transporte del abismo para garantizar un viaje placentero. Por favor, presten atención. El anuncio comenzó de nuevo. Todos dejaron de hablar e inmediatamente miraron hacia arriba. El tren está a punto de pasar por una sección curva, lo que puede provocar ruidos y temblores. Por favor, siéntese para evitar accidentes. Maldito infierno. Todos, sentémonos. Sin ninguna objeción, todos tomaron rápidamente sus asientos. Fue como si mis comentarios anteriores sobre los anuncios hubieran tomado conciencia. Incluso la persona que había insistido en bajarse antes se sentó en silencio y fue uno de los primeros en encontrar un asiento. Pero no todos parecían seguir la misma lógica. Oh, no. La gente del vagón delantero. Esas personas. Los pasajeros del vagón delantero todavía estaban de pie, aparentemente demasiado enfrascados en una acalorada discusión. Aunque no pude escuchar exactamente lo que decían, sus voces elevadas debieron haber ahogado el anuncio. Con solo mirarlos, era evidente. Estaban en pánico total tras presenciar las muertes inimaginables de quienes habían bajado antes. ¿No deberíamos decirles algo? Oye, ¿puedes escucharnos? Siéntate. Los empleados más cercanos al primer vagón gritaron, pero la gente que estaba allí apenas los reconoció. Una persona hizo contacto visual con nosotros, incluso se acercó. Siéntate. No, no vengas aquí, solo siéntate. Ya era demasiado tarde. Entrando en la sección curva. Las luces se apagaron.
En la oscuridad, el tren empezó a temblar violentamente con un fuerte estruendo. En medio del estruendo se oyó un ruido agudo. Gritos. ¡Ah! 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 El sonido de algo húmedo estallando. Es como exprimir demasiado una uva madura. Luego, un golpe sordo. Como si estuviera sucediendo al otro lado de una puerta. Las personas en este vehículo contenían la respiración, temblando levemente, tratando de permanecer en silencio. Luego las luces volvieron a encenderse. A través de la pequeña ventana de la puerta delantera del tren, podíamos ver el interior del vagón delantero. Estaba cubierto de sangre e inmundicia. Parecía como si solo hubieran arrojado organismos vivos a una licuadora. No quedaban rastros de personas. Todos estaban muertos. Ahora puede ponerse de pie con seguridad. Gracias por su cooperación. En marcado contraste con el anuncio tranquilo, el tren se llenó del sonido de gente en pánico. Por favor, déjenme salir. Déjenme salir. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué demonios es todo esto? ¿Qué es esto? Mamá. Incluso en ese estado, los nuevos empleados intentaron taparse la boca y escuchar atentamente el anuncio, tratando desesperadamente de permanecer en silencio. Después de todo, se había demostrado que era su salvavidas. ¡Maldición! Aunque la situación era claramente favorable para mi supervivencia, la realidad era tan horrible que se me formó un sudor frío en la frente. Lo limpié con mi mano temblorosa y apreté los dientes. No debo mirar más el vagón delantero. Solo debo concentrarme en convencerlos. Unas cuantas paradas más tarde, cuando aparezca la estación correcta, estoy seguro de que la gente bajará. Atención pasajeros, este es un anuncio de transporte del abismo para garantizar un viaje placentero. Por favor, presten atención. Otro anuncio. Otra vez. Ick, ick. Interrumpiendo los sollozos ruidos de los pasajeros, la voz nítida y mecánica continuó con su extraño mensaje. Hay un objeto perdido. Espera un segundo. Levanté la vista bruscamente. Si ha encontrado el objeto perdido, desembarque en la siguiente estación y entrégueselo al personal de la estación. Conocía este escenario. Un caso raro de escape. Registro de exploración oscura /diagonal historia de terror. /diagonal bienvenido a Transporte del Abismo. 3.4 registros varios. Escape. Un documento que registra casos de supervivencia irregulares en los que el individuo logró escapar con éxito bajándose en una estación. Se observaron repetidamente varios métodos. Los casos más frecuentes fueron implicados paradas temporales para intervalos de tren y anuncios de objetos perdidos. Un billete de escape garantizado. Siempre que tuvieras el objeto perdido anunciado, podrías salir sin peligro. Pero, solo una persona puede escapar. Para alguien como yo, que no puede ir solo, es un billete de supervivencia que resulta inútil desde el principio. Apreté los puños con fuerza. Entonces, ¿a quién debería enviar? No, ¿enviar a alguien es la respuesta correcta? Y entonces, el objeto perdido es el ojo izquierdo de un hombre tipo A de unos 20 años. El objeto perdido era algo que no podría haber imaginado.